El otro día me decía una persona que me encontré en la calle ya hace algún tiempo que cuando llegaba a Mena, Córdoba Internacional Televisión, llegaba la quietud, la tranquilidad, la paz, el sosiego, la reflexión, la filosofía. Y pensé, pues igual no lo estamos haciendo mal del todo. Si procuramos que eso ocurra y la gente, los televidentes, la audiencia capta eso, creo que estamos en el buen camino. Hoy amén en Córdoba Internacional Televisión, gracias a todos por estar ahí. Hoy amén en Córdoba Internacional Televisión y con la compasión en las religiones. Vaya tema, este es un temazo, como dirían algunos, es una palabra quizás no demasiado apropiada, pero yo que soy un hombre de ímpetu, creo que es un temazo, creo que lo vamos a disfrutar un montón, porque la gente talentosa que está en esta mesa va a aportar muchísimo, como lo hacen siempre, y los voy a ir presentando a todos de forma rápida primero, y luego, como es característico en este programa, la gente no se encoleriza ni se enfada nunca, sino que todos aportan muchísimo, porque este es un programa de televisión que lo que quiere es buscar la sabiduría, que lo hemos estado hablando antes de empezar y nos gustaba a todos intentar ser sabios, por lo menos en la parte que nos toque. Si algún día lo conseguimos o no, ya lo veremos, pero lo vamos a intentar. Tengo conmigo en la mesa Juan Larios que es pastor anglicano. Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, encantado. ¿Estás a gusto? Sí, perfectamente. Hoy... Ya he superado los miedos del principio. ¿Te producía miedo la televisión? No, ¿te acuerdas? Te decía yo que me produce mucho nerviosismo estar en una cadena de televisión. Yo eso no lo había vivido en mi vida, ¿no? Y ahora a gusto, ¿no? Ya. Bueno, sí, hombre, estar siempre con gente agradable y hablar de este tipo de cuestiones, pues a mí me encanta, me gusta mucho hablar, entonces forma parte de mi trabajo también. Agradable eres tú, gracias, bueno. Juan. Yo creo que un poco a lo que tú te referías es estar al lado de gente agradable como José Luis Gómez Morales, que es además sacerdote jesuita, experimentado, hombre al que le tenemos un respeto muy especial y un cariño muy grande, y que eres un poco el gran líder de esta mesa, al lado de Juan, de Hisham y de Joel, para que ninguno se enfade, y así hablamos de liderazgo para todos. Para todos. Aquí todos distintos, todos hermanados en lo religioso y con deseo grande de dar nuestra pequeña luz al que le pueda servir. Seguro que sirve, y más tus palabras, como siempre, José Luis. Tengo conmigo también a Hisham Ulan Muhammad, que es divulgador islámico, compañero de esta casa, al que me siento muy honrado. Trabajo contigo muy cerca, día por tanto. Encantado de estar con vosotros de nuevo, con los tres y contigo, Fernando, y suscribo todo lo que has dicho acerca de José Luis, que para nosotros aporta muchísimo. Y yo, humildemente, aprendo de los tres día tras día. Vamos, yo, el que aprende soy yo. Eso está claro. Gracias, Hisham. Y Joel Llera, también un clásico en esta mesa, presidente del Templo Hare Krishna de Madrid. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá nuevamente. José Luis, tú dijiste un día que eras cubano, ¿no? O de descendencia Soy cubana. cubano, sí. Así que tú mezclas un poquito todo, ¿no? Bueno. Pasión, alegría. Sale en la A ver qué somos capaces de hacer hoy. En el día de hoy hablamos, empezamos por ti, Juan, pero si en algún momento queréis entrar todos, me gustaría que cualquiera de la mesa pueda hablar cuando lo crea conveniente y si tiene que llevar la contraria de una forma respetuosa, que lo haga. Juan Larios, hoy hablamos de la compasión en las religiones. ¿Qué se entiende por compasión? ¿Qué tienes tú en esa libreta de viaje apuntado sobre la compasión? Bueno, a ver. Bueno, si nos vamos a la cuestión etimológica, bueno, pues podríamos decir que la compasión es compartir el sufrimiento del otro, ¿no? Compartir el sufrimiento de los demás. Esto así se quedaría, bueno, sí, está bien, es así, pero yo creo que la compasión va mucho más allá, ¿no? Porque, entre otras cosas, pues la compasión tiene también una dimensión política. Y creo que esa es la importante, ¿no? Y además tiene una cuestión importante que no se puede confundir con otro tipo de sentimientos, como la pena o esto. No, la compasión es algo activo. O sea, la compasión tiene que motivarte a la acción. Si no es así, pues no estamos hablando de compasión realmente, ¿no? Sino que hablaríamos de otras cosas, ¿no? Sí, claro, probablemente sí, pero de compasión, desde luego, no. José Luis, la compasión en las religiones, lo primero que te viene a la cabeza es curioso, pero José Luis siempre practica eso de traer un montón de notas que no sé si luego las lees todas, creo que no, ¿no? Pero, no da tiempo. Pero algunas sí, ¿no? ¿Tienes sí, apuntado algo sobre la compasión que nos quieras comunicar? A mí me parece el tema más trascendental de todos los temas que podemos tratar aquí, porque es lo que define a Dios, es su principio esencial, su fundamento, su origen, la meta,
de Dios es hacernos como Él, misericordiosos y compasivos. Y en ese sentido yo lo identifico con el amor humano auténtico y el amor divino, ¿no? Pero si me permitís, yo he sintetizado en 6 notas la compasión para distinguirla de esa falsa compasión que decía un grupo, me parece que eran los Panchos, que tiene mala prensa la compasión, dicen, compasión no quiero, que quiero amor sincero. Pues yo quiero compasión, pero auténtica, que hay mucha pseudo compasión que la podemos también tratar. 6A, empiezan por la letra A, auténtica, en cuanto que me hace auténtica la compasión, me hace auténtico porque soy yo. La compasión viene a realizar mi yo. Hay una definición de Dios, cuasi definición, que ha sido hoy reinterpretada, yo soy el que soy a Moisés, y hay algún autor que dice que quiere decir yo soy el que será, el que estará siempre con el pueblo, el que acompañará. 2, aproximadora. La compasión no es distante, no es lejana, aproxima, se acerca, desciende, se abaja al débil, al caído, al humillado. 3, es alegre. Dicen muchos que es un secreto, la alegría es el profundo secreto oculto de lo que experimentamos muchos voluntarios que hemos trabajado con minusválidos, con presos, con barriadas pobres. Hay una alegría en trabajar a los marginados que el mundo desconoce. Alegría auténtica. 4, acompañante. La compasión es para compasión, acompañar. Y ya acompañar es sentirte igual. Compañero, acompañar viene de cumpane, el que come pan con otro, no el que tira una limosna paternalistamente. La compasión es auténtica igualdad. Hacerle al otro un tú, no un él distante. Acercarme a él y él que se acerque a mí y yo estar junto a él y acompañar. 5, autorrevela, ya es lo mismo que auténtico. El que tiene compasión encuentra su sentido en la vida, se autorrevela. El otro, aunque no lo quiera, te descubre lo mejor de ti mismo, que es cuando te compadeces. Y por último, asociadora, la última, que es lo que decías tú, política. La compasión, para ser como el amor, para ser más efectivo, tiene que asociarse, tiene que buscar comunidad, tiene que buscar aglutinarse para ser auténtica y no ser un francotirador. ¿Cómo viene José Luis? Muy interesante lo que ha aportado José Luis. Mi humilde también definición de la compasión es que es una cualidad esencialmente divina, una cualidad de Dios. Desde un punto de vista islámico, Dios se manifiesta y se define esencialmente como el compasivo, el misericordioso. Y eso se ve reflejado en que tenemos 114 capítulos del Corán y empiezan con esa fórmula. Todos, ¿no? Además. Con esa fórmula. Tenemos esa fórmula, se repite 114 veces en el Corán, de en nombre de Allah, Dios, el compasivo, el misericordioso, al principio, porque así me aproximo al mensaje. Si no me aproximo al mensaje con un espíritu de compasión, entonces voy a malinterpretar y sacar de contexto y llegar al mensaje con un corazón duro. La compasión es blandura del corazón, ¿no? También. Entonces es una cualidad divina. Incluso la etimología, desde un punto de vista semítico, y esto se comparte entre los pueblos árabes, arameos, hablando de Jesucristo, que la paz sea con él, los hebreos, Moisés, que la paz sea con él. Ese pueblo, Muhammad, Jesús, Moisés, tienen la misma etimología de estas palabras. En hebreo será rahma, o en árabe rahma. Rahma viene de rahim. Rahim es matriz, la matriz de una madre. Y por lo tanto es realmente lo que nos protege como comunidad y como humanidad, la compasión. Y también tiene esa dimensión, mejor dicho, de que matriz es
una matriz del universo, que el universo está creado a través de la compasión. Dios solo creó el universo porque es compasivo. Si no fuese por compasión, no hubiese creado nada y no hubiese enviado un mensaje a los humanos, no se hubiese comunicado con los seres humanos ni los hubiese guiado. El Corán, el mensaje del profeta Muhammad, que la paz sea con él, si lo podemos reducir a una única y exclusiva y sola palabra, es rahma, compasión. ¿Y quién lo dice? Lo dice el propio Corán. Dice, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No te hemos enviado excepto, es decir, solo y exclusivamente como compasión, como rahma, como compasión, no para los musulmanes, no para los árabes, sino para todos los mundos. Y los mundos engloban no solo los seres humanos. La compasión no es entre los seres humanos solamente, sino es que engloba el universo. Tenemos que vivir con el universo, con ese espíritu y esa mentalidad de la compasión. La compasión se menciona 268 veces en el Corán, aparte de esas 114 veces que se menciona al principio de cada capítulo. Y por último, la compasión ¿es por naturaleza o es por adquisición, es por aprendizaje? Yo diría que ambas cosas. Es una cosa que está en nuestro ADN, porque es una cualidad divina que Él ha puesto en su creación. Dios, el profeta nos habla de Dios, el profeta Muhammad nos dice, Dios ha creado la compasión y la ha dividido en 100 divisiones. El número 100 es simbólico simplemente, pero 100 divisiones. Y ha enviado, ha puesto una división en el mundo. Y gracias a esa división, la madre siente compasión hacia su bebé y los animales sienten compasión hacia sus crías. Y las 99 divisiones restantes las ha guardado para Él, para cuando nos reencontremos con Él. Es decir, una compasión infinita. Y por lo tanto, la compasión está en nuestro ADN, es un componente de nuestra humanidad. Pero también se acrecienta y se incrementa y se nutre y se educa en la compasión. Y eso es lo que tenemos que hacer, incentivar la educación en la compasión para crear a seres humanos que tengan compasión como parte de su día a día. Muy bien, Hisham, me gusta mucho lo que has dicho. Joel, ahora te toca a ti porque la mesa por extensión han ido pasando todos. Hablamos de la compasión, ¿qué es la compasión? ¿Cómo la perciben las religiones? ¿Qué piensas tú que tienes que aportar en este principio? Sí, bueno, para mí un punto importante es algo que señalaba Juan al principio y que también comentábamos José Luis y yo cuando veníamos hacia acá, es discernir bien en qué campo estamos hablando cuando decimos compasión. Porque normalmente, incluso cuando vas a diccionarios, muchas veces lo equiparan con lástima. O sea, sinónimo de lástima. Incluso si buscas lástima, aparece sinónimo compasión. Pero hay una notable diferencia entre ambos. Primero, la lástima es totalmente pasiva, mientras la compasión es activa. La compasión, o sea, para que algo sea llamado compasión, el sentimiento de... Primero tiene que pasar por la empatía. O sea, la compasión va incluso más allá de la empatía, porque la empatía es ponerse en los zapatos del otro, sentir lo mismo que siente el otro. Pero la compasión tiene que llevar a que ese sentimiento tuyo de entender lo del otro te lleve a actuar en pos de, o se traduzca en acciones para ayudar al otro a progresar, ayudar al otro a crecer. Entonces, hay una diferencia bastante grande y es tan fuerte que incluye la palabra empatía dentro, que hoy por hoy es la palabra en boga, el lema de todo el mundo. Hay que ser empático, comunicación empática, no. Hay que ser compasivo, que es mucho más que ser empático. Y otro punto que quería señalar era algo de lo que comentaba Taufik. Hisham. Lo siento, Hisham, perdona. El hecho de la visión de Dios como el compasivo, ¿no? En nuestra tradición hay un verso muy famoso con el cual, o una oración con la cual se habla a Dios, es He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate, así comienza. Y bueno, He Krishna es oh Dios, oh Krishna, y la primera parte, Karuna Sindhu, significa océano de compasión o océano de misericordia. Dinabandhu es amigo de los afligidos, y después de todas esas descripciones que viene Jagatpate, que significa Señor del universo. Entonces, como el hecho de Dios desde el punto de vista de la persona esa cercana y compasiva hacia las entidades vivientes, es más importante en esa lista que sea el Señor del universo, que sea el Señor todopoderoso del que todo proviene. Es algo muy significativo, ¿no? La cercanía, o sea, cómo dan prioridad a esa cercanía antes de
la posición elevada o altísima del Supremo. Una cosa al respecto muy interesante, y es que en el Islam Dios tiene muchísimos nombres. Se dice 99, pero es que son más. Pero de todos esos nombres, Él ha elegido compasivo misericordioso. Ha podido elegir, por ejemplo, el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, Se ha ido por lo más sencillo, el Alim, el Qadir, muchísimos nombres de fuerza, de belleza, de muchísimos atributos, pero ha elegido Se queda con compasivo y esa fórmula misericordioso. para empezar el Corán en todas las lecturas, y eso es también muy significativo, es un punto muy en común ahí, ¿no? Cuando hablamos de compasión y la compasión de las religiones, ya si queréis hablar en cualquier momento, empezaremos por Juan, pero podemos entrar todos, ¿no? ¿Somos realmente compasivos, Juan? Porque estamos hablando un poco de la teoría, ¿no? Decimos que hay cosas que son pasivas, la compasión sería activa, pero nos quedamos en la teoría y luego la práctica no es así. Bueno, yo creo que, yo diría, no sé si esto es una barbaridad, ¿no? Pero yo diría que como se está apuntando aquí, creo, y tengo la esperanza, además necesito creerlo así, que el ser humano es compasivo por naturaleza. Creo. Luego otra cosa es que hagamos realidad esa compasión, que seamos lo suficientemente... Que la practiquemos, ¿no? Claro, que seamos lo suficientemente sensibles como para tener compasión del que sufre, sobre todo del que sufre inocentemente, ¿no? Hay compasión, somos compasivos. Pues, hombre, yo creo que bueno, hay personas que sí lo son, hay otras que no lo son tanto. Y creo que mucho de esto hay un conflicto, algo que para mí es muy serio, que es todo el sistema que tenemos, todos estos, los medios, todos los sistemas de información y todo esto, que sí que me parece, me da la impresión de que, al menos en nuestro mundo, están actuando de una manera que al final lo que producen es esa falta de compasión. Porque están acostumbrando al ser humano a la catástrofe, al dolor, a la guerra, a todo esto continuamente. A meterle miedo, ¿no? Claro, estás continuamente viendo esto y al final lo que me da a mí la impresión que ocurre es que pues ya no te afecta, ¿no? Se normaliza, ¿no? Claro, normalizas, exactamente, esa es la palabra, normalizas todo esto y ya pues no te afecta, ¿no? Es con lo que está pasando hoy, en Ecuador lo que ha pasado, que sí, pobrecillos y tal. En Siria, todos estos, los refugiados y todo, pues sí, pero nos queda muy lejos esto, ¿no? Entonces, pero yo quiero confiar en que sí, en que... Me ha gustado lo que decías, Juan, de la esperanza, ¿no? Sí, es que si no... yo creo que, no recuerdo, él se acordará mejor, José Luis, Heidegger era el que decía que el ser humano era un ser para la muerte, ¿no? Bueno, pues claro, evidentemente no. Desde el punto de vista de la fe cristiana y desde otras religiones, como veo, es todo lo contrario. El ser humano es un ser para la vida. Entonces, yo creo que ahí pues, es donde radica quizás la sutileza de todo esto, ¿no? Yo sé que antes de hablar con José Luis, yo sé que tú eres un estudioso de Nietzsche que te gusta. Nietzsche bueno, era un anticompasión, ¿no? Claro, porque decía que eso era debilidad. Es que, los valores no importan, ¿no? Pero es que Nietzsche ha tenido una confusión que es la que se trató al principio. Él confundía compasión con la pena, ¿no? La pena, ¿no? Yo leí Nietzsche sobre todo en inglés, ¿no? Pity, él decía. Entonces, pena. Entonces esa es una confusión. La pena no es compasión. Compasión, como has dicho, Joel, es activa. Tiene un ingrediente también de empatía, de ponerte en el lugar del otro. Pero también Nietzsche tiene algunos destellos bastante interesantes y me acuerdo que dentro de su cacao mental. Sí, que al final de su libro Así habló Zaratustra tiene un capítulo que se llama Los predicadores de la muerte. Y ahí habla de muchas personas que hacen hincapié en que hemos nacido para la muerte, un discurso muy oscuro y oscurantista, ¿no? Sí. Y yo metería esa cita de Heidegger en ese capítulo también, sí, ¿no? Nosotros hemos nacido para la vida, para una vida compasiva, para vivir la vida y dar vida a los demás. Y así la compasión es fundamental en ese ámbito, ¿no? Sí, claro. Oye, José Luis, cuando tú mandes, tú levantas la mano y pasamos a la acción. Quiero añadir algo de Nietzsche. Él tiene frases terribles contra el cristianismo, sí, lo descalifica por haber sido
la religión de los humillados, de los empobrecidos, de los débiles. Incluso es famoso su grito, Dios ha muerto, y una de las razones que da de que Dios ha muerto es porque es demasiado compasivo y misericordioso. Y dice, no me gustan los misericordiosos. Y en otra ocasión dice, todos los creadores son duros. Dios está muerto, su compasión hacia los hombres le ha matado. Pero tenía tal lucha dentro de sí que yo leí esta anécdota bonita. Cuando estaban apaleando a un caballo en Milán que se cayó al suelo, resbaló, se fue al caballo, se agarró a su cuello pidiendo que no le siguieran golpeando. Eso demuestra que había reprimido su misericordia, su compasión. Y eso es lo que... ¿Por qué esa lucha entonces, José Luis? Claro. Nietzsche solo se entiende también teniendo en cuenta que su padre fue pastor cristiano, y por lo tanto él tenía una lucha interna muy fuerte, ¿no? Y por lo tanto eso que dice José Luis es verdad, que muchas veces dice una cosa y en otros sitios dice totalmente lo contrario. Su obra a veces incluso se contradice. Una cosa acerca de Nietzsche que me parece muy interesante, que una vez escribí que su pensamiento, su ideología, su forma de escribir que mató a Dios, ¿no? en sus palabras, ¿no? Provocó o dio a luz una ideología y un régimen donde la compasión brillaba por su ausencia, que es el nazismo, ¿no? El nazismo solo se entiende bajo la sombra de las palabras de Nietzsche, ¿no? Incluso Hitler, Nietzsche para él era el no va más, ¿no? Y por lo tanto, cuando sacaron a Dios de esa ecuación que es la vida, entonces la vida careció de significado y careció incluso de valor. Despreciaron el valor de la vida de los demás y ahí se produjo el Holocausto y todos los grandes matanzas y genocidios que han provocado, ¿no? Y se siguen provocando. Sí, sí, porque además ya ni siquiera están solapados, sino que se ven todos los días en cualquier parte del mundo. ¿Querías apuntar algo más, José Luis? No, yo también iba a sacar como antecesor del nazismo, sí. Sí. Bueno, de la falsa compasión se puede decir bastante porque pulula mucho. Quiero señalar lo que he dicho, pero en contrario, ¿no? Decía yo que la compasión es cercanía, aproximarse, y en cambio el falso compasivo se aleja, se quiere insensibilizar ante el sufrimiento, como era en Grecia los estoicos, que también veían una debilidad, el enternecerse. Dios era imperturbable. Sí. Con la famosa ataraxia, la imperturbabilidad. ¿Por qué? Porque lo veían como un fallo, un defecto. Y justamente eso, al endurecerles, les deshumaniza. El que se aleja del sufrimiento se empobrece, se hace insensible, se hace más inhumano, se hace menos hombre. Lo que hace más persona, más entrañable, más cercano y más atractivo a la gente es el cercano, el compañero, el que está contigo, el que no se avergüenza a llorar. Y entonces, también muy bonito, el vulnerable, el que se deja herir. Porque si uno se acerca, el otro día me pasó en la cárcel, me pasé de genio con uno y... ¿Tú, de genio? Sí, si tú no tienes sí, genio, aquí no, pero bueno, ahí, en ese momento sí, alguna vez lo saco. Y ¿Te enfadaste, José Luis? Me enfadé, sí. Y entonces hubo uno que me dijo allí, José Luis, como saben que acepto la crítica, José Luis, ¿por qué te has enfadado? Pero si no tiene obligación de entender lo que le has dicho y tal. Y pedí públicamente antes de la misa perdón y digo, ¿cómo se aprende cuando te enseñan los enfermos, los presos, los minusválidos? Como decía uno a otro que quería acercarse a ellos, dice, usted nunca me comprenderá porque no ha sido pobre. Ese es el problema, que es muy difícil la empatía. Y mucho más si no quieres, si te quieres alejar, incluso esto puede pasar con los padres de familia,
que pueden querer ganar a los hijos, a la esposa, con el regalito, con el cheque, con los reyes, con el cumpleaños, pero a lo mejor es mucho más importante que estén ahí con ellos, que convivan. La esencia más que el... Claro, que convivan, que les acompañen, que sean, en cierto modo, pues amigos, ¿no? Sin que haya que ser amigos. Hay que mantener un poco la distancia y tal, pero que sean cercanos, que sean cercanos. Joel. Sí, estaba reflexionando acerca de lo que Pues decía. cuéntanos tus reflexiones a toda la mesa. Primero, un punto para mí interesante es que, o sea, independiente, muchas veces un punto interesante sería la lástima hacia nosotros mismos o la llamada compasión hacia uno mismo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, ¿por qué una persona podría preguntarse, ¿por qué yo no siento que yo avanzo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y normalmente vamos a respuestas de porque lo que estoy haciendo no es bueno, el camino que estoy recorriendo no es bueno, o porque Dios no es suficientemente bueno conmigo, o porque yo soy lo más caído que existe y por lo tanto no tengo forma de progresar. Mal asunto, Joel, tener lástima de uno mismo, ¿no? Sí, pero sucede muy frecuentemente, sobre todo en un ámbito religioso muchas veces sucede. O sea, uno se encuentra con personas que tienen estas posturas y muchas veces te das cuenta de que ni siquiera entienden bien lo que es la compasión, lo que es, o sea, y que detrás subyace un concepto de ego falso o de pensar que mereces cosas que en realidad no mereces. Porque en realidad cuando entiendes eso te das cuenta de que si comprendes la naturaleza de Dios como compasivo, vas a poder entender de que no importa la situación en la que tú te encuentres, siempre hay una forma de avanzar y de progresar. Aunque no toques las nubes, aunque no toques el cielo todavía, pues desde la posición en que está puedes seguir progresando. Y eso, o sea, es importante entender esa postura de Dios como compasivo en ese sentido, para uno poder ayudarse a uno mismo muchas veces. ¿Sí? Oye, perdona, no solamente en lo religioso, también tenemos en lo político y en instituciones gente que van de víctimas por la vida. No quiero decir nombres, pero hay partidos políticos que se quejan que el centro, los gobernantes estatales y tal, no les quieren, les marginan y tal. Y son victimistas. Y entonces esa es una falsa compasión. El que se compadece tanto de uno mismo que se hace el mártir, el perseguido. Se lo acaba creyendo. Y claro, el injustamente tratado. Anda ya. Bueno, los políticos, sobre todo los gobernantes, suelen ser muy dados a esto, ¿no? Sí. Al victimismo, ¿no? hacemos un paréntesis a la mesa. Ya sabéis que la televisión corre muy rápido, los tiempos televisivos te devoran prácticamente, no tienen compasión. Muy bien. Pero pasaremos a la segunda parte, que yo creo que es interesante. Vamos a descansar con unos minutos de publicidad y seguiremos todos los que están en esta mesa, todos, tanto Juan como José Luis y Joel y Hisham a mi lado, están reflexionando mientras se hace la publicidad y se dicen cosas muy interesantes que luego intentaremos reproducir. Continuamos en Amén. Hoy la compasión en las religiones. No se vayan muy lejos porque Córdoba Internacional Televisión tiene segunda parte para este programa que vamos a disfrutar un montón. La compasión. Menudo significado tiene. Amén en Córdoba Internacional Televisión. Gracias, señoras y señores, por continuar con nosotros. Amén, la compasión en las religiones. Decía Juan Larios una cosa que me ha gustado mucho y Hisham, estaba hablando con él, estaban los dos ensimismados hablando de la compasión y decía Juan Larios y Hisham también, alguien tiene que dar el primer paso para que esa compasión entre todos los que estamos en esta mesa y gente que está ausente, realmente os habéis fijado que tenemos muchas cosas primero en común. Sí. Somos más iguales de lo que nos pensamos, sí. Pero ¿por qué cada uno va a su estilo, a su rollo? Es que tampoco lo entiendo, ¿no? Cuando el mundo de ahora, decía Hisham, el mundo de ahora está en una calma chicha peligrosísima porque no se sabe si vamos a ir a la izquierda, a la derecha, al centro o para adentro, ¿no? No, básicamente yo le decía a Juan que yo al leer
he leído, sigo leyendo y leeré los evangelios, veo ahí reflejado el mensaje islámico y el mensaje universal de todos los profetas y lo acepto perfectamente. Y además le decía que yo como musulmán creo que en Jesús como profeta mensajero elevadísimo de Dios y en su mensaje, en que recibió ese mensaje evangelio, ¿no? Pero me decía, ¿por qué entonces hay tanta, digamos, discordia entre musulmanes, cristianos, judíos, etcétera? Le dije, es que hay gente que no es compasiva, gente que es compasiva, y al leer incluso cualquier libro, le decía, incluso el libro de Páginas Amarillas, pues lo van a interpretar de diferentes hay formas. poca cosa ahí. Sí, Es que Juan decía, se quedaba, mira, Juan Larios, pastor anglicano, miraba a Hisham y le decía, pues si todos somos más bien parecidos, iguales, ¿por qué no actuamos en la misma dirección? Y miraba a Hisham como queriendo decir, pues si es fácil. Uy, lo fácil. Te lo digo claramente, es decir, discursos, por ejemplo, como el de Donald Trump, no son compasivos. Discursos como el de Baghdadi, el de el ISIS, no son compasivos. Hay voces que se les está dando demasiado bombo, donde la compasión no está, desaparece, es nula. Y si dejamos que esas voces tomen las riendas de nuestras tradiciones religiosas, entonces vamos en mal camino, ¿no? Te voy a meter un poco de presión, Hisham, a ver qué te parece y ya lo lanzamos a la mesa. Quizás será porque gente como Trump están haciendo una especie de máster muy rápido, diciendo ellos que la compasión no vende. Es que mucha gente que diría, la compasión no vende, estamos perdiendo tiempo. La demagogia y la falsa compasión. Ellos se venden como que están siendo compasivos con el pueblo americano, como Hitler decía que está siendo compasivo con el pueblo alemán y que una verdad disfrazada, el pueblo y la raza aria tenemos que salvarla. Eso es compasión falsa. Y entonces tenemos que descomponer este tipo de discursos totalmente falsos y llenos de falacias que nos están haciendo muchísimo daño. José Luis. Bueno, yo quería tratar un tema, bueno, por lo menos opinar. Sí, colócalo si quieres otro día, lo podemos extender, pero me ha gustado mucho lo que has dicho. Antes pues he dicho, quiero tocarlo, aunque otro día lo hagamos sí, más otro día ya el tema este. No, lo que quiero decir que tal vez me ha faltado entre las notas esenciales una séptima. Es que y me lo ha suscitado esto que decíais de cómo es posible que haya gente no compasiva, pero bueno, aparte de que hace mucho daño el pseudo compasivo, el falso compasivo, también es que la compasión auténtica es subversiva. Y me explico. Claro. Quiero decir lo siguiente. Claro. Jesús se encuentra con un Dios que podríamos decir, para el judío, como falso compasivo, en el sentido de que lejano. Incluso lo máximo para él, para el pueblo judío, era Santus, y Santus tiene una raíz indoeuropea, SC, de ahí viene sector, secante, secta, que es cortar, separar, alejarse, la falsa compasión. Y entonces, era Dios santo porque se aleja de los paganos, se acerca al pueblo. Y en el templo, el Sancta Sanctorum, donde estaba el recinto donde Dios se hacía presente, ahí solo una vez al año entraba el sacerdote. Sacerdote, otra que tiene la raíz SC, de cortar, secta, sector. Entonces, Jesús pone patas arriba esa concepción de la santidad y viene con esa auténtica compasión que es cercanía. El Santo Altísimo que está entre querubines, lejísimos, trascendente, inasible, se hace cercano, se hace hermano, se hace vulnerable y llega a morir incluso, y eso es lo que le hace próximo. Pero además, en las leyes que había del pueblo judío que están marcando las diferencias y las separaciones, el extranjero es un perro o es un impuro. Y Jesús come con extranjero, va a la casa del centurión. Los samaritanos también son herejes. Pues Jesús hablando con una samaritana. Las mujeres no podían acompañar a los hombres en sus viajes, pues Jesús se deja acompañar y socorrer por ellas.
Los leprosos, porque quedas impuro, no se les puede tocar a los cadáveres. Jesús toca al leproso. Y luego dice a continuación el siguiente capítulo, que no podía entrar en las ciudades. O sea que parece que Jesús le consideraba a la gente impuro porque había tocado leprosos. No se puede curar en sábado, pues Jesús aposta y a ciencia y conciencia cura en sábado. Entonces, tiene una tremenda subversión la compasión. Entonces, hoy día, ejemplos cercanos, hoy día hay multas en Europa, países, por acoger a un inmigrante que no tiene papeles. El que se juega la cara con una multa y acoge en su casa a un inmigrante y le da de comer y le da trabajo, aunque sea ilegal, ese para mí es un compasivo subversivo. Y eso es lo que necesita el mundo. Así es, totalmente de acuerdo. Fíjate tú, lo que ha dicho José Luis. Joel. Sí, bueno, yo respecto al hecho de ser subversivo, un poco, un punto que para mí es un poco raro en el mundo es que la compasión normalmente se asocia, o siempre se asocia con acción social. Y digamos que dentro de las religiones, yo creo que la compasión debe dar un paso más allá de la acción social. No solamente... o sea que sin duda alguna las actividades de bienestar hacia la sociedad son indudablemente muy buenas y de manera natural surgen en la persona religiosa, porque de manera natural una persona que está tratando de progresar espiritualmente deben aflorar en él valores como la compasión, valores como el altruismo o simplemente estar un tanto desapegado de las cosas materiales y buscar un progreso espiritual. Y eso lleva a compartir, a tratar de velar por los demás, etc. Pero yo creo que el principal componente o la principal acción de bienestar que puede existir o de compasión que puede existir hacia otra persona es darle el arma con la cual la persona pueda progresar. Y para mí esa arma es el arma del conocimiento espiritual, el arma que te permite levantarte de la situación en que uno está, entender la verdadera naturaleza de uno, la relación de uno con respecto a este mundo, con respecto a Dios, y empezar a actuar referente a ella. Independientemente de que con la otra mano también le ayudes. No se trata de que esté una persona pasando hambre, le digas, pues reza y te mueres de hambre. No, o sea, las dos cosas, pero combinar las claro, dos cosas. pero deben ir juntas, un equilibrio, no debe ser solamente la acción desde el punto de vista de llenar la barriga o de dar el abrigo, y eso está muy bien, pero si además de eso le das herramientas con las cuales la persona pueda progresar espiritualmente, pues aún mejor. Pero yo entiendo que conocimiento espiritual también es conocimiento material. El formar a los jóvenes dándoles una profesión, un trabajo, una posibilidad de trabajo, eso es espiritual. No hay nada que no sea espiritual, Sí, si es bueno. en cierta medida. Y ahí ha habido interpretaciones materialistas, que suena a ateísmo, el materialismo ateo. Parece que son palabras sinónimas. No, el Evangelio es enormemente materialista porque es espiritual, y porque es espiritual es materialista. A ver, lo que me preocupa No sé si lo entendéis. Sí, No sé pero si- lo que me preocupa es que se saque a Dios de la Porque hace ecuación. cosas, vamos. Sí, sí. Lo que me preocupa es que se saca a Dios de la ecuación muchas veces. Porque tú Claro. puedes darle a una persona una carrera y que después se convierta en un Donald Trump. Sí. Entonces, Estás formando a una persona que al final no va a ser compasiva, porque has sacado a Dios de la ecuación, como decía. si quiere formarse, bien, genial, pero si además de eso Bueno, pero incluyes a Dios en la vamos a ver. ecuación, pero para mí está mejor. Yo creo que desde mi punto de vista ahí habría que hilar fino, ¿no? Es Sí, sí, decir, está claro. No porque por el hecho de que una persona no sea creyente, sea atea, significa que no es compasiva, que no. Claro, claro, claro. Aunque saque a Dios de su ecuación, como decís, ¿no? Sí, sí. Yo conozco muchas personas Sí, que son sí, sí. ateas, que no pretenden nada de... Y tienen su espiritualidad. Por supuesto. Sí, sí. Decía Julio Lois, ¿no? Porque fue Sí. profesor mío en el Juan 23, decía que ya incluso quizás el ser humano no es ni siquiera un ser espiritual, pero sí que es un ser trascendente. O sea, busca la trascendencia, ¿no? Y porque el ser humano, él decía que más que un ser, es un querer ser, ¿no? Entonces, yo me he encontrado gente atea con un sentido de la trascendencia increíble y con una compasión por el sufrimiento del inocente y por el sufrimiento del otro tremenda. Entonces, yo creo que ahí hay que tener cuidado, decir, no, si sacas a Dios de tu ecuación, entonces ya
pierdes. Bueno, ya veremos a ver. Yo creo en ese Dios misericordioso. Entonces, yo, como dice el Evangelio, Dios hará todas las cosas nuevas. Bueno, yo creo que todo esto de la compasión, hoy más importante que nunca, yo creo que es un proceso. En primer lugar, hay que tomar conciencia del sufrimiento del otro. Eso es reconocer a la persona que está no sufriendo. Estamos en ese camino Y muchas veces no estamos. En segundo lugar, hay que acercarse a esa persona, compartir el sufrimiento de esa persona. Y en tercer lugar, como decía él, ¿no?, hay una tercera cuestión, que es actuar. Yo esto lo veo de una manera extraordinaria en la parábola del buen samaritano. Sí. O sea, es increíble la parábola esa, ¿no? O sea, un hereje, como él decía, ¿no?, un hombre que no cree porque es samaritano, excluido de Dios y tal. Bueno, pues resulta que es el que precisamente se hace consciente del sufrimiento de aquella persona, se acerca, carga con su dolor y se lo lleva y actúa. ¿Cómo? Pues que le provoca, o sea, le da los elementos necesarios para que esa persona salga adelante. Entonces, compasión hoy significa, como él decía, hoy en este mundo que estamos viviendo, y más las religiones, y yo, desde mi punto de vista, el cristianismo deberíamos ser así, compasivos hoy tenemos que tener en cuenta que tenemos que actuar, tenemos que cambiar la realidad, tomar conciencia del sufrimiento ajeno y cambiar la realidad. Sí, pero Juan, desde una silla no. No, evidentemente, claro, evidentemente que no. A mí me gustaría simplemente aclarar un tema, y es que tú al principio preguntabas si somos compasivos o no. Mi intervención fue... Y sigo pensándolo, Gisela. Sí, voy a, digamos, conectar esa pregunta con lo que se está hablando un poco ahora, y es que hablemos de la dinámica de nuestras sociedades. Nuestras sociedades hoy en día no forman personas con esa visión de que necesito un ciudadano compasivo. Claro. Esa no es la finalidad. Afrontemos esa realidad y esa verdad. La educación hoy en día es una persona competitiva, una persona, es decir, lo que se llama en inglés rat race, es decir, una carrera de locos ahí, que quién es mejor que el otro, quién tiene el mejor currículum vitae, etcétera, etcétera. Y esa no es nuestro objetivo como seres humanos. La compasión es el objetivo, es el punto de partida, es el camino y es el destino desde un punto de vista islámico. Y eso se tiene que ver reflejado en todos los ámbitos, todos los campos de la vida. Dice Dios en el Sagrado Corán, "Warahmati wasi'at kulla shay", mi compasión abarca todo el universo y la vida humana en todas sus facetas. ¿Dónde está la compasión en la política del siglo XXI? Los políticos, ¿dónde en su discurso dónde está la compasión? Por la general no está. No hay ninguna palabra del discurso. ¿Dónde está la compasión en la economía? Claro. ¿Dónde está la compasión en la economía? En Wall Street, ¿dónde está la compasión en Wall Street? ¿Dónde está la compasión en las diferentes bolsas y en las diferentes multinacionales? No existe esa palabra. ¿Dónde está la compasión en las campañas militares del siglo XXI? ¿Dónde está la compasión en Palestina? ¿Dónde está la compasión en Irak? ¿Dónde está la compasión en Siria? ¿Dónde está la compasión? En todo el Medio Oriente. Pero nosotros hablamos de la compasión como si estuviésemos viviendo en un planeta paralelo. No, somos Occidente y estamos produciendo un modelo que no es compasivo. En lo militar, en lo social, en lo educativo, en lo económico, en lo político, en muchísimos ámbitos. Me encanta lo que estás diciendo ahora. Estás diciendo la verdad. Pero yo decía al principio que al final yo creo que por ahí, de alguna manera muy escondida, el ser humano es bueno por naturaleza y es compasivo. A lo mejor no lo demuestra porque... Juan, pero es que si se queda tan escondido... Sí, claro, bien, si pero fíjate que en todo ese mare magnum que él está... Que es verdad, o sea, tenemos un sistema corrupto, un sistema que solo trata de destruir lo humano. Nuestro sistema. Sí, nuestro mare magnum. Que lo hemos creado. Nuestro mare magnum en el cual nos estamos Pero hundiendo. sin embargo, ahí surgen los movimientos sociales, sean creyentes o no, pero surgen y dicen, no, esto no puede ser. Ese sufrimiento gratuito que se le está implementando a esta gente no es de humano, no es de recibo. Y ahí surge. Y la compasión está ahí porque, como he dicho al principio, el ser humano es por naturaleza compasivo. Yo creo que si algo estamos haciendo a través de nuestros sistemas educativos es arrancar esa compasión natal que tenemos como seres humanos, la arrancamos, desproveemos al ser humano de su compasión. Y si alguien en el camino, como son los grandes empresarios que no tienen además ningún tipo de nada les conmueve, crean una distancia muy grande, eliminan la compasión del diccionario
diccionario y de los discursos que se hacen porque les interesa montar un negocio para que nadie sea compasivo, porque gano más dinero, Esa es la preocupación. Y las religiones también, ¿eh? Que las religiones también están haciendo un papel muy negativo. La pseudo-religión, yo diría. Porque, como hemos dicho, la esencia del cristianismo es Jesucristo, es su evangelio, es su mensaje compasivo 100%. La esencia de mi mensaje es el Islam y es mi profeta Muhammad, que la paz sea con él, que es pura compasión. El hinduismo, el budismo, pero cómo presentamos y cómo tergiversamos ese mensaje, eso es la pseudo-religión. Antes de hablar con Joel, te hago una pregunta muy sincera. Perdón. Decías tú implícito en tu mensaje que a la vez que estamos intentando que la gente entienda la compasión y hablamos de ella, que somos un poco responsables nosotros porque lo hemos creado aquí. Pero es que somos los únicos. Lo has dicho tú perfectamente, y es una verdad como la copa de un pino. Pero no hablo de Occidente, Oriente y esas divisiones absurdas, sino hablo como seres humanos. La humanidad somos los únicos responsables de la falta de compasión, porque Dios es toda compasión, es compasivo. Nosotros muchas veces hablo con personas no creyentes o personas, digamos, que tienen dudas, etcétera, que son, me dicen, entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo si Dios es compasivo? Eso es un absurdo, porque ese sufrimiento lo hemos creado nosotros. Ese sufrimiento es por mi culpa. Yo, no, cuando digo nosotros estoy hablando de mí mismo y cuando hablo de mí mismo estoy hablando de mis semejantes como seres humanos, lo hemos creado y por lo tanto es una cobardía, es una falta de inteligencia crear un problema tan gordo y lanzar la culpa hacia arriba diciendo Dios, ¿por qué has creado esto? ¿Por qué me has metido en este barrizal? No, te has metido tú mismo. Y además hasta, Joel, hasta el cuello nos hemos metido, que bien lo ha explicado. Hisham lo ha explicado muy bien. Si salimos, sí que será por compasión divina, por compasión de Dios. Que tendrán que ayudarnos a salir, Así ¿no, es. Hisham? Joel. Sí, yo para responder en parte a Hisham, en parte a Juan. Para mí, o sea, ¿sabes dónde está la compasión? Dime. En un concepto que es mamacá, lo mío. Sí. La compasión va ahí, a lo que ellos identifican como suyo. Exacto. El jefe de la empresa es compasivo con su familia, el mandatario de un país es compasivo con algunos sectores de su país, en dependencia de dónde va ese mío, nacionalismo, socialismo, tribalismo, lo que sea, como quieran llamarlo, en dependencia de dónde va, hacia ahí es donde va dirigida la compasión. Y a eso es a lo que me refiero de educar a las personas. Porque educar desde el sentido espiritual significa que cada cual entienda de que son iguales por naturaleza, que son sirvientes eternos de Dios, que esa es su naturaleza. Esa para mí es la verdadera visión que debería tener la persona. Que por naturaleza son sirvientes y que por encima de ellos está el Supremo. Sí. Ahora, que una persona quizás sea atea, que actúe de manera que tenga valores muy elevados, para mí muchas de esas personas son más religiosos que muchas personas que quizás vayan todos los domingos a la iglesia o todos los viernes. Claro que sí. Ahí entraría claramente qué es lo que llamamos religión, a qué es lo que llamamos creer en Dios, a qué es lo que entendemos por espiritualidad. Sí. Para mí, la verdadera religión es aquella visión científica en la cual tú entiendes quién eres tú, quiénes son los que te rodean, qué relación tienes tú con ellos y qué relación tienes tú con el todo. Llámales Dios, llámale naturaleza, llámale como le llames. Pero para mí es muy importante entender eso de dejar de hacer distinciones de lo mío y referirse a lo mío como mi familia y ser compasiva con ella, o mi raza, o mi lo que sea, y tener una visión más global. Vamos a llegar a los compases finales, tenemos algunos minutos y para que nos podamos extender, si quieres, como tú nos has hablado hasta ahora, José Luis, en la última parte, empiezo contigo, doy la vuelta para acabar el programa. Pero ahora te toca ya lo que tú querías decir, porque estabas mirando a Joel y me imagino que querías decir algo, y ya capítulo de conclusiones. Pero tienes un poquito de tiempo y yo iré marcando para que podamos hacer la ronda final. Bueno, pues yo apuntaría alguna cosa que no se ha dicho. Por ejemplo, una es que hay mucha gente que dice, bueno, yo no puedo solucionar los problemas de todos los inmigrantes sirios, afganos, libaneses o libios o eritreos. Y entonces hay la tentación de dejar de ser compasivo porque no puede abarcarlo todo. Y yo creo que hay que, como he dicho,
practicar, vivir la compasión con alegría y saber equilibrar el ser muy compasivo con vivir en paz, haciendo lo que podemos, que es bastante, y aunque sea poco, pero si no puedo más, el darme cuenta de que eso es lo que Dios me pide, y si yo no puedo llegar, quedarme tranquilo, yo creo que es muy importante, porque el derrotismo es el que te va a paralizar y te va a hacer insensible. Bueno, pues como no puedo quitar el hambre en el mundo, pues no me rasco el bolsillo y no doy nada para la campaña del hambre, ¿no? Y en segundo lugar, también diría que ante tanta pseudo falsa compasión tenemos que saber hacer un discernimiento de las instituciones, partidos, agrupaciones en las que militar para que no me den gato por liebre. Es tan grande la falsa compasión, la hipocresía del ser humano, de hacer alaracas, como vemos en los últimos meses en televisión, de gente que ha dicho que pagaba impuestos, que pagaba, no se había quedado con €1 y luego le han cogido con las manos en la masa, que hay que hacer un discernimiento para entrar en aquellas instituciones que hay esperanza de cambiar. Gracias, José Luis. Juan, capítulo de conclusiones finales. Bueno, concluir esto, pues sí, no sé. Yo de lo que estoy convencido es de que se necesita, y yo creo que gracias a Dios la gente está tomando conciencia de esta realidad, ¿no? La geografía del sufrimiento es enorme y cada día se hace más grande, ¿no? Como dicen algunos, es que cada vez crece más, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, es necesario que por lo menos yo como cristiano, la Iglesia, sea la Iglesia que sea, yo creo que tiene que invertir esfuerzos, mucho esfuerzo, en hacer que la gente tome conciencia del sufrimiento del otro y hacerse cargo de su sufrimiento y hacer todo lo posible porque esa realidad cambie y sea mejor, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el sentido, en el fondo es el sentido nuclear de la fe cristiana, porque la fe cristiana es misericordia pura. Otra cosa es lo que luego interpretemos y luego vivamos, pero la fe cristiana, el cristianismo, el evangelio es misericordia de Dios, es compasión. Entonces, no podemos ir por otro camino. Y habrá que obligar a las instituciones, a los gobiernos, habrá que obligarles a que tomen conciencia de esto y dejen, pues lo que hablaba él, de tanto yo para mí y tanto enriquecimiento mutuo. Yo mime conmigo, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues creo que yo es lo que diría, sí. Hisham. Sí, bueno, como conclusión, ¿no? Pero añadir una idea a la mesa, y es que yo creo que Lánzala. se tiene que empezar, para cambiar lo que es la visión macroscópica, hay que empezar por una visión microscópica, empezar con el individuo, porque la humanidad y la sociedad realmente es el reflejo de quienes somos cada uno de nosotros. Y por lo tanto, si yo soy una persona que no soy compasiva, que mi corazón es duro, como dice Allah en el Corán, dice incluso algunas piedras sale de ellas manantiales de agua, y algunos corazones son más duros que la piedra, como se suele decir. Entonces, si mi corazón es tan duro, hacer algo, ejercicios que existen de introspección, de reflexión, de oración, para que surja ese manantial de compasión y de misericordia en mi vida y en mi día a día. Y si eso surge, ese manantial al fin y al cabo va a irrigar mis círculos más digamos, próximos, por así decirlo, la familia. Si se refleja en la familia, se refleja en la sociedad y se refleja en toda la humanidad. Empezar con nosotros mismos. Si yo cambio como persona, cambiará el mundo también. Individuo a individuo. Joel, ya la parte final de conclusión. Antes de que tomes más o menos el minutito que tienes para el final, dos cosas. La conclusión o la reflexión final y una pregunta para ti, Joel. ¿El ser vegetariano nos hace más compasivos? Hombre, uno de los puntos a mi opinión, a mí sí. Desde mi punto de vista, sí, en cierta medida. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de necesidad de disfrutar, o sea, de sentir placer por la muerte de otro ser, de otra vida. Ahí está también el sentido de identidad, ¿no? Ahí depende de cada cual se identifica a ese... Porque cuando tú te comes el animal, tú le quitas la identidad a eso para poder comértelo. La mascota no te la podrías comer, porque para ti tiene una identidad y estás identificado con ella.
Pero cuando tienes una ternera o lo que sea, para ti eso no tiene ningún tipo de identidad, ningún tipo de relación contigo. Entonces ese concepto de mama acá incluye ahí también. Si para ti forman parte de los tuyos también esos animales, pues te va a costar pues comértelos. Y también te toca en los segundos finales hablar de la compasión con los compañeros de la mesa. Sí, para ¿Qué mí, dirías para finalizar? Yo, o sea, estaba pensando algo similar a lo que decía Hisham, pero además de eso creo que es importante el tratar de, primero, reflexionar, buscar al menos algo, cómo yo podría ser un poquito más compasivo, qué podría hacer en mi vida para ser un tilín más compasivo. Y además de eso, tratar de compartir con los demás la verdadera esencia de quiénes somos, tratar de hacer que las personas traten de entender quién eres tú y qué relación tienes tú con el mundo, ¿no? Y si esa relación está bien, o sea, está equilibrada, es lógica, está bien amueblada la casa. Punto final para Amén en Córdoba Internacional Televisión. Ha sido un placer, Juan, Hisham, un placer muy grande. Habéis estado muy brillantes los cuatro. Joel, gracias, os leéis como siempre. Fenomenal. Y llegamos al punto final. Hoy hemos tocado la compasión en el programa de Amén de Córdoba Internacional Televisión. Y algo me queda claro. De lo que han dicho todos, que además lo han dicho muy inteligentemente, empieza por uno mismo el ejercicio y tienes que ponerte a funcionar. Si nos sentamos en una silla, no vamos a hacer nada. Hay que ponerse a funcionar y convencer a los demás que tenemos que dar los primeros pasos. Tengo la sensación de que esto de la compasión es como si fuéramos niños, comenzar a caminar y aprender quizás lo que no hemos querido aprender o hemos ido perdiendo con el paso del tiempo. La próxima semana, no, en 15 días volvemos con Amén, con capítulos interesantísimos, filosofaremos, hablaremos de religiones, pero sobre todo seres humanos que tienen más cosas en común que en contra. Hasta la próxima. Gracias.